Buenos días para todos. Siendo las 7 de la mañana, les damos la bienvenida a este caso clínico desde el Servicio de Medicina Interna del Hospital Alma Mater de Antioquia, Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Para hoy nos acompaña el doctor Daniel Quintero Piso, residente de primer año de Medicina Interna, y como invitado tenemos al Servicio de Oncología Clínica a través del doctor Anderson Osma. Adelante, Daniel. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Entonces, como dijo el profe, vamos a iniciar con el estudio de caso, que se titula Mujer joven con coxalgia y lesiones líticas. Entonces, vamos con el caso clínico. Aquí tenemos los datos de la paciente. Es una mujer de 34 años, natural de Segovia. Ella reside en Bello. Es separada, tiene un hijo, como ocupación es docente y en su funcionalidad es independiente para el ABC básico y avanzado. En cuanto a sus antecedentes personales, entonces tenemos pues que patológicos la paciente no tiene ningún antecedente patológico. En cuanto a quirúrgicos únicamente tiene una cesárea. Alérgicos niega, no refiere a hábitos tóxicos ni de tabaco ni de cigarrillo. Durante el último año no ha tenido hospitalizaciones. Y en cuanto a antecedentes ginecológicos, solamente pues es gravedad 1 con la cesárea del hijo que les comenté. Y en cuanto a la planificación, no realiza ningún tipo de planificación. La fecha de su última menstruación fue el 21 de diciembre sus ciclos eran regulares y sin presencia de hemorragia uterina normal. Entonces, motivo de consulta, me duele mucho la cadera. Entonces, vamos a avanzar con la enfermedad actual. Como sabemos, es una paciente de 34 años que aproximadamente hace 2 a 3 meses presentaba mialgias generalizadas asociadas a un dolor lumbar y una coxalgia, estas eran intermitentes, de características mecánicas, de moderada intensidad y se dieron parcialmente con la analgesia. Sin embargo, la paciente dejaba de tomar su analgesia y estos dolores recurrían. Consultó en varias ocasiones pues, a consulta externa en Bello, en donde pues, de manera institucional se le habían ordenado radiografías que no especificaban la historia clínica ni la paciente como una área anatómica específica y ecografía de tejidos blandos, principalmente en el área del glúteo, en donde pues, la paciente todavía no se había realizado los exámenes, las órdenes estaban pendientes y pues, al momento de asistir a urgencias esto todavía no se había realizado. Consultó porque desde el día anterior a la consulta presentó un dolor que se intensificó a nivel del área lumbar, se asoció a dolor en la cadera izquierda con intensidad en la escala visual análoga del dolor 10 de 10, el cual se exacerbaba con los movimientos del miembro inferior ipsilateral. Y pues importante, la paciente no refería a ningún tipo de caídas, traumas de importancia y este dolor se asoció en las últimas horas a diaforesis, malestar general, náuseas y mareo. Cuanto a la revisión de síntomas por sistemas, voy a ser un poquito enfático aquí. La paciente únicamente como positivo refería parestesias en ambas manos. Sin embargo, voy a nombrar pues, la revisión de síntomas por sistemas, la cual fue de la siguiente manera. Entonces, en cuanto al sistema neurológico, la paciente negaría cefalea, visión borrosa, pérdida de la agudeza visual, alteraciones neurológicas, control total de esfínteres presentaba la paciente. En cuanto al sistema respiratorio, la paciente negaba disnea, tos, cuadros de infección previos. En cuanto a pues, síntomas constitucionales que tuviese, la paciente negaba pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre, su clase funcional pues, permanecía estable hasta el día previo que no lograba la movilización por el dolor tan intenso. En cuanto al gastrointestinal, negaba náuseas, vómitos, hematemesis, melenas, hematoquexia, diarrea, síntomas dispépticos, saciedad precoz. En cuanto al síntomas urinarios, la paciente negaba síntomas urinarios bajos, tanto irritativos como obstructivos. En cuanto a lo ginecológico, no había ninguna alteración en sus ciclos menstruales, no tenía presencia de hemorragia uterina normal. Y en cuanto al sistema de piel y mucosas, no había ningún tipo de lesión. Entonces aquí es importante que tengan en cuenta esta primera parte en la que toda la revisión de síntomas por sistemas fue totalmente negativo, menos las parestesias que presentaba en ambas manos. En cuanto al examen físico, entonces vamos a ver que la paciente llegó, pues a pesar de, pues, de su dolor marcado que presentaba, llegó con unos signos vitales estables, una frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria normal, saturando adecuadamente y una temperatura adecuada.
Entonces vamos a comenzar por la parte neurológica. Entonces la paciente presentaba un lenguaje coherente, claro, presentaba una adecuada movilización de las cuatro extremidades. Sin embargo, el miembro inferior izquierdo, que era donde tenía el marcado dolor, presentaba una leve limitación en los movimientos, principalmente pues, en los movimientos articulares de la cadera por pues, secundario a su marcado dolor. Y la fuerza y sensibilidad estaba conservada en las cuatro extremidades, pues la fuerza que se logró evaluar con el dolor presente en el miembro inferior izquierdo, pero en el resto de las otras tres extremidades estaba totalmente conservada la fuerza y la sensibilidad, no había ningún tipo de alteración. A nivel de abdomen tenemos que pues, tenía el peristaltismo presente, el abdomen estaba timpánico, un poco doloroso a nivel del hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda, pero no había ningún tipo de megalias, no había irritación peritoneal, no había citis, había una puñopercusión dudosa de manera bilateral. Sin embargo, pues esto era probablemente secundario al dolor lumbar tan intenso que tenía la paciente. Y ahora en la parte más importante, entonces tenemos osteomuscular y extremidades. Entonces en la parte osteomuscular, la paciente presentaba un dolor lumbar, un dolor a la palpación, a la percusión de la columna lumbar. No había crépitos a este nivel. Y en cuanto a las caderas, entonces la paciente presentaba un dolor a la palpación en el trocánter de ambas caderas, pero predominaba más en el trocánter izquierdo. No había ningún bloqueo articular, no había crépitos, no había acortamiento de la extremidad o rotación de esta, y el dolor era muy, muy intenso, principalmente a la rotación de la extremidad. Debido a este dolor tan intenso, la paciente estaba en una posición antálgica, tenía prácticamente, no había movilidad pues, de la paciente debido a que no podía ni tener ni siquiera una sedestación ni una bipedestación por el dolor tan intenso que presentaba. Y en cuanto a las extremidades, pues la paciente, además del dolor que presentaba, no tenía ningún edema, el llenado capilar estaba adecuado, los pulsos pedios y radiales estaban todos normales. Entonces la paciente llega a las horas de la noche, casi madrugada, entre el 26 y 27, en donde se le realizan unos estudios iniciales, en donde podemos ver resaltado en rojo los paraclínicos que salieron un poco alterados. Siendo pues estrictos con la definición, la paciente presentaba una anemia leve de 11,9 gramos sobre decilitro, normocítica normocrómica, con una PCR elevada en 3,68, una fosfatasa alcalina bastante elevada en 400 y una LDH que pena elevada en 400 y una fosfatasa alcalina levemente elevada en 128. Como puedes ver, el resto de partes del hemograma estaban normales, la función renal estaba normal, las transaminasas con las bilirrubinas adecuadas, electrolitos normales y no había ningún tipo de carenciales y la ferritina estaba normal. Inicialmente la paciente, previamente a que fuese vista por medicina interna, ella fue valorada por ortopedia y había tenido pues una o dos evoluciones por este servicio. Entonces, antes de seguir con el enfoque del caso y seguir con el tema principal, vamos a hablar brevemente acerca del enfoque del dolor lumbar. Entonces, pues esta paciente pues tenía una lumbalgia crónica de alta intensidad que se exacerbó en el último día previo a la consulta. Para caracterizar estos tipos de dolores lumbares hay que tener en cuenta pues las características del dolor, evaluar siempre la temporalidad, cuándo inició, la ubicación, la intensidad, con qué se grava, con qué merma. La historia es muy importante, factores de riesgo o antecedentes que me sugieran una posible patología, como por ejemplo traumas o paciente que haya tenido infecciones adyacentes o infecciones distantes o paciente que tenga un antecedente, una neoplasia, que me oriente hacia algún tipo de patología que me puede estar causando este dolor a nivel lumbar. El examen físico muy completo, pero muy importante hacer énfasis en el examen físico neurológico, evaluar que la paciente no tenga o el paciente no tenga parestesias, no tenga disminución de la movilidad principalmente de las extremidades, no tenga disminución de la sensibilidad, lo cual me puede hacer orientar hacia la última parte de esta diapositiva, que son descartar patologías severas, que serían compromisos medulares, abscesos epidurales, metástasis, fracturas por compresión, radiculopatías, estenosis de canal, entre otras. Entonces, pues importante hacer este enfoque característico del dolor lumbar y pues preguntarnos cuándo la paciente o el paciente necesita una imagen y qué imagen solicitar. Entonces, idealmente, la imagen de elección siempre va a ser una resonancia magnética cuando el paciente lo amerite y así lo requiera. A menos de que la paciente o el paciente tenga una contraindicación por resonancia magnética por un cuerpo extraño, un dispositivo o alguna otra razón, entonces pues ya el segundo estudio de elección sería un TAC contrastado.
¿Cuándo pedir una imagen? Usualmente los dolores cuando son agudos, menos de 6 semanas, las imágenes no están indicadas, se realiza a menos desde que tenga signos de alarma para alguna patología aguda y compleja. Se hace usualmente las imágenes ya cuando hay signos de alarma para patologías importantes como las que le comenté o cuando los pacientes son refractarios al manejo inicial. Entonces, con nuestra paciente pues tenemos que llevar un dolor crónico, no era un dolor agudo, el cual pues ya había sido manejado con diferentes analgésicos y a pesar de esto pues la paciente persistía con el dolor e incluso había empeorado. Entonces ya para continuar con la presentación del caso, entonces tenemos que la imagen inicial pues que hubiese sido de elección es una resonancia magnética, sin embargo se iniciaron estudios con esta radiografía de cara y pelvis, en donde podemos ver que pues a grandes rasgos vemos un patrón radiolúcido que evidencia como lesiones líticas con predominio a nivel de los trocánteres en ambos miembros inferiores. Y adicionalmente se tomó una radiografía de columna lumbar, en donde pues aquí sí ya es un poco más evidente las lesiones de aspecto lítico, en donde aquí se las estoy pues marcando pues algunas de ellas que se pueden ver aquí en la imagen y adicionalmente pues podemos ver en este aspecto más lesiones pues radiolúcidas con aspecto lítico. Con estas imágenes, inmediatamente pues a la paciente se procedió a tomar una tomografía de cadera y pelvis simple, en la cual aquí tenemos las imágenes en donde voy a ser enfático como en algunos hallazgos. Entonces podemos ver principalmente a nivel de este primer corte que tenemos, una lesión lítica, osteolítica intramedular expansiva que no compromete la cortical, principalmente aquí en el E4. Adicionalmente, pues si bajamos, pues continuamos viendo múltiples lesiones líticas, pero voy a hacer mucho énfasis a nivel de esta lesión que podemos ver aquí. Es otra lesión lítica intramedular, esta es expansiva, aquí sí compromete la cortical, incluso penetra un poco de tejidos blandos, como podemos ver. Pues pasando pues aquí en la tomografía, aquí podemos ver otra lesión lítica muy, muy grande a nivel del sacro que no compromete la cortical, no hace expansión a nivel de tejidos blandos, pero pues sí es de gran tamaño y pues en esta zona era donde la paciente presentaba un dolor más intenso. Y pues si continuamos con la tomografía, pues podemos seguir viendo todo el tipo de lesiones líticas a lo largo pues de todas las estructuras óseas. Entonces, para hacer una síntesis de lo que llevamos del caso, tenemos una mujer joven con un lumbago, una coxalgia con banderas rojas, ya que era un dolor crónico que se inició manejo analgésico, no mejoró, por contrario, empeoró. Una radiografía de cadera con lesiones líticas y un TAC simple de pelvis con lesiones líticas extensas con patrón geográfico tanto en pelvis, fémur, columna lumbar, pues en todo pues generalizado pues a todas las estructuras óseas evidenciadas en el TAC. Y pues ya con estas imágenes y con este enfoque de la paciente, se considera inicialmente que la paciente tiene unas posibles metástasis óseas con un primario a determinar. Entonces estamos en esta posición de la paciente. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poco, previo a continuar con el estudio del caso, acerca de cánceres de primario desconocido. Entonces, pues, ¿cuál es la definición de esto? Es un grupo heterogéneo de tumores primarios, de tumores malignos, con una conformación histológica de una lesión metastásica y una lesión primaria que no se haya identificado, a pesar de que se haga un enfoque diagnóstico estandarizado, que ya voy a hacer énfasis y ya voy a comentar que es un enfoque diagnóstico estandarizado. Usualmente cuando hablamos de este tema, simplemente hablamos indiferenciadamente de un cáncer de primario desconocido, sin embargo, pues estos términos no son muy generalizados y pues es importante conocerlos, en donde pues tenemos como una subclasificación en donde nos dicen que podemos tener una malignidad con un primario indefinido. Entonces, ¿qué significa esto? Un cáncer, que hay sospecha o hay un cáncer metastásico sin un origen claro, sin haber utilizado estudios de extensión adecuados y sin haber pues ahondado mucho en las investigaciones especializadas. Tenemos un diagnóstico provisional en donde pues tenemos ya estas metástasis ya con un diagnóstico histopatológico epitelial o neuroendocrino sin ningún sitio de origen primario, habiendo utilizado pues todas las ayudas histológicas
inmunohistoquímicas y antes de realizar pues estudios adicionales o estudios que son orientados hacia estos hallazgos o hacia signos síntomas de lo que la paciente o el paciente presenta. Y ya pues tenemos un diagnóstico confirmado en donde después de tener el diagnóstico histológico y además de eso haber hecho unos test o pues unos estudios extensos dirigidos, no se logra encontrar el tumor de origen primario. Entonces, estas son las tres como definiciones de cáncer de origen desconocido, de primario desconocido. En este momento con nuestra paciente estamos en esta primer subclasificación, dado que todavía en este momento no hemos hecho ningún tipo de estudios. Entonces, antes de continuar con la presentación, es importante hablar pues que los tumores tienen diferentes linajes, pues tienen diferentes linajes o diferentes orígenes celulares, en donde pues tenemos principalmente los derivados del tejido epitelial, que serían los carcinomas, tanto adenocarcinomas como carcinomas como celulares, los derivados del tejido conectivo, que es en donde se ubican en los sarcomas, los derivados de los melanocitos, que son los melanomas, y los tumores o cánceres hematológicos, que son linfomas y mielomas. Importante hacer esta diferenciación porque pues cuando nos referimos a un cáncer de origen de primario desconocido, nos encasillamos principalmente en esta parte que son los carcinomas. Entonces, para hablar de la epidemiología, aproximadamente son el 5% de todos los tumores malignos, a pesar de que es el octavo cáncer con más frecuencia en el mundo, debido pues a su progresión rápida y a su expansión, es la cuarta causa de muerte por cáncer en el mundo. Tiene una incidencia aproximadamente de 7 a 12 casos por cada 100.000 habitantes por año, la cual incidencia ha venido en disminución. Como vemos aquí en la gráfica de la derecha, podemos ver que desde los años 60 hasta aproximadamente los años 90 y 2000, este tipo de cánceres tuvieron pues un incremento en su incidencia. Sin embargo, a partir de esos años podemos ver que la incidencia ha disminuido pues marcadamente en todos los territorios. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que pues ahora tenemos una tecnología más avanzada, tenemos guías que nos enfocan y nos guían hacia cómo hacer un diagnóstico de un tumor primario, entonces podemos tener mayor oportunidad de hacer este diagnóstico. Entonces, pacientes que previamente, de hacer un diagnóstico del tumor primario, entonces pacientes que previamente habían sido diagnosticados como con cáncer de primario desconocido, pues al final de los estudios, si se encuentra un tumor de origen, pues ya va a ser llamado pues según el tumor de origen, ya con lesiones metastásicas. Importante, cuando ya se hace un diagnóstico de los pacientes con cáncer de primario desconocido, usualmente ya tienen afección multiorgánica, entre 3 o más órganos afectados al tiempo. En cuanto a la epidemiología de los patrones histológicos que podemos evidenciar, entonces podemos ver que el 80% a 90% van a estar conformados por adenocarcinomas. De este porcentaje, 50-60% van a ser adenocarcinomas bien diferenciados o moderadamente diferenciados. En cuanto al 30% aproximadamente, unos adenocarcinomas pobremente diferenciados, y ya el resto del porcentaje se lo va a llevar los carcinomas escamocelulares de un 5 a un 15% y las neoplasias malignas mal diferenciadas, que solamente son aproximadamente un 5%. En este estudio pues, es llamativo, es un estudio que se le hizo teniendo varias cohortes, varios estudios previos de estudios post-mortem realizados en pacientes que en vida tuvieron un diagnóstico de un cáncer de primario desconocido. Al momento de su muerte pues no se le encontró ningún tumor primario y se llevaban estudios post-mortem de autopsias para evidenciar pues cuál había sido el posible origen de tumor primario. Podemos ver que sorpresivamente en el 73% de la población, pues de los 884 pacientes que fueron llevados a autopsia, se encontró un tumor primario pues causante de las lesiones metastásicas, en donde podemos ver que la mitad de los casos se los llevan pulmón y páncreas, y pues las otras dos patologías pues que le siguen en incidencia, pues sería afección biliar, afección de hígado y renal, y más o menos un 54% eran de adenocarcinomas. Esto pues se correlaciona mucho con la representación de pacientes que en vida tienen un
un diagnóstico de cáncer de primario desconocido y pues que a lo largo como de los estudios, a lo largo del tratamiento, surgen sus tumores primarios y se pueden pues clasificar así con su tumor primario. Se ve que se correlaciona muy bien, pues tanto páncreas y pulmón son los primeros, al igual que en los estudios de autopsia, y pues colon, que está aquí abajo de aquí en esta gráfica, y hígado, pues tienen como una incidencia muy parecida tanto en personas post-mortem, en autopsias que se realizaron previamente, y pues personas que persisten pues con vida, que luego se le hace un diagnóstico de un tumor primario. En cuanto a la fisiopatología, entonces pues voy a hablar brevemente de por qué antes de que se haya una evidencia clara de un tumor primario, pues ya hay evidencia de unas lesiones metastásicas a lo largo del cuerpo de diferentes órganos y sistemas. Entonces, como podemos ver, los tumores con cáncer de primario desconocido van a tener como van a tener como ciertas características que los van a hacer diferentes a otro tipo de tumores. Entonces, primero, van a tener una progresión, usualmente tiene una progresión tipo 2 en el crecimiento celular. ¿Qué es una progresión tipo 2? Una progresión tipo 2 es que no pasa, no tiene como la progresión usual de una lesión, de un tejido normal a una lesión premaligna, a una lesión maligna, sino que su crecimiento y su diferenciación va a ser de un tejido normal hacia ya una lesión maligna per se. Y además de esto, cuando ya la lesión maligna está establecida, entonces tiene la capacidad tanto de desplazar a nivel hematológico o nivel linfático células neoplásicas que van a ir pues por el torrente sanguíneo o la vía linfática a hacer siembras a distancia, metástasis, mientras que a nivel del tumor primario puede haber una regresión o una latencia de este tumor. Entonces esto es lo que se llama un modelo un modelo de progresión paralelo, en donde va a medida que va creciendo el tumor, a pesar de que está en unas etapas tempranas y todavía no tiene un tamaño adecuado y una diferenciación adecuada, mientras este se va diferenciando, va desplazando células neoplásicas para hacer para hacer siembras metastásicas. Y a su vez, posteriormente, en este microambiente inicial donde se dio el primer tumor, puede haber una regresión o una latencia del tumor, mientras en las otras partes metastásicas, pues ya va a haber un microambiente más favorable para estas células que se proliferen y pues hagan pues pues continúen con su proceso fisiopatológico, en donde pues va a haber invasión de tejido, va a haber señales proliferativas pues, sí, ilimitadas, una replicación ilimitada, una evasión de la apoptosis y pues una angiogénesis de los tejidos pues, de las lesiones, en donde pues va a favorecer su progresión a distancia. Entonces, para hablar de la parte inicial del enfoque de un paciente con cáncer de primario desconocido, entonces vamos a tener que en cuenta estas 4 características importantes. Entonces, primero, una historia clínica completa. Yo sé que pues esto a veces suena como muy repetitivo, decir que siempre saca una historia clínica completa, pero en este caso es esencial y es totalmente importante hacer énfasis en este paso. ¿Por qué? Porque pues aquí inicialmente en el interrogatorio es donde nos vamos a orientar hacia qué posibles síntomas puede tener la paciente o qué posibles hallazgos a la revisión por sistema o antecedentes nos puedan orientar hacia hacia un posible tumor de origen primario. Entonces, antecedentes de importante, además de los que ya conocemos todos, a resaltar: lesiones que hayan sido previamente resecadas, o sea, lesiones en piel, lesiones en otros órganos, endoscopias que previamente se le hayan hecho y hayan visto una lesión ulcerada, entre otras, que probablemente puedan ser el origen primario, pero pues como se hizo una resección, pero pues estas células pudieron haber ya viajado por el torrente sanguíneo y haber hecho siembras en otros lados, entonces es un factor muy importante. Malignidades previas, pues con obvias razones, lesiones que tuvieron una regresión. Un claro ejemplo, pues que a pesar de que el melanoma no hace parte de los cánceres de primario desconocido, es una presencia de un nevus que posteriormente tuvo una regresión y dejó una lesión hipopigmentada. Eso puede hacer como hallazgos sugestivos de lesiones previas que me pueden estar ocasionando el cuadro actual. Pues y ya antecedentes importantes el tabaquismo y pues antecedentes familiares de tumores o cánceres a edades tempranas o tumores y cánceres específicos con relación genética.
Entonces, pues aquí hay unos ejemplos muy concisos de cómo puede llegar a ser como algo que nos especifique una posible neoplasia. Entonces, pues tabaquismo pues nos puede ayudar a enfocar el paciente un tumor de cabeza y cuello, pulmón, esófago, vejiga, principalmente escamos celulares, un nevus ulcerado, una remoción previa de un nevus con un melanoma, una oinofagia con un cáncer escamocelular de faringe o amígdala, hemoptisis y tos, pues cáncer de pulmón, una masa testicular pues, me orienta hacia tumores germinales o de línea media, hematuria, cualquier tumor a nivel del tracto urinario, y así podemos seguir con la lista inmensa y pues, de todas estas exposiciones, signos y síntomas, pero pues por eso es importante pues hacer muy juiciosamente esto al momento de la historia clínica y pues preguntarle al paciente y ser muy enfático en esto. Entonces vamos a continuar con la parte de un examen físico completo. Entonces, en cuanto a un examen físico completo, pues usualmente nosotros hacemos un examen físico pues adecuado, revisando pues macroscópicamente todos los sistemas y en ocasiones pues enfocándonos un poco más en el área que nos interesa, pero importante en estos exámenes físicos de los pacientes hacer también examen geniturinario, que pues usualmente la verdad lo obviamos en muchas ocasiones cuando no es relevante, pero pues aquí sí es muy relevante porque nos puede ubicar o nos puede enfocar un poco hacia el diagnóstico del paciente. Tampoco olvidarnos de un examen de mamas en las mujeres, un examen rectal y pues exámenes ya, y pues ya el examen físico extendido, evaluar adenopatías, evaluar cualquier tipo de signo o síntoma que nos pueda orientar hacia el diagnóstico del paciente. Y ya para continuar, pues además de la historia clínica, el examen físico completo, hacer un examen pues, de bioquímica sanguínea, hacer exámenes de extensión. Aquí puse unos cuantos, hemoleucograma, química sanguínea, el análisis, pero pues también hay que hacer electrolitos, función renal, electrolitos incluyendo el calcio, pues una extensión de perfil bioquímico que nos pueden orientar inicialmente para enfocar en la paciente y y pues adicionalmente de esto vamos a realizar las imágenes, en donde pues en las guías siempre nos recomiendan realizar tanto placa de tórax como un TAC contrastado de tórax, abdomen y pelvis. Esto se realiza en todos los pacientes de rutina cuando se sospecha un cáncer de pulmonar desconocido. De un 10 al 35% vamos a poder encontrar de pronto una lesión posible de tumor primario en este tipo de pacientes. Entonces, además de los estudios iniciales que se deben hacer, ¿qué otros estudios dirigidos se podrían llegar a hacer? En cuanto a los marcadores tumorales, pues eso está muy debatido. Los marcadores tumorales no tienen buena sensibilidad ni buena especificidad y pues no son pedidos de rutina a menos de que el paciente o la paciente tengan signos y síntomas o pues características especiales que me hagan sugerir que pueda llegar a tener pues correlación con la positividad de estos marcadores tumorales y adicionalmente pues en un futuro estos marcadores tumorales de ser correlacionados con el tumor primario pues nos pueden ayudar según la progresión o la disminución de esos valores de cómo hace la respuesta al tratamiento de los pacientes. Entonces, algunos como características de estos marcadores tumorales sería hombre con posible cáncer de próstata, un PSA, mujeres con sospecha primario ginecológico, un CA 125, sospecha de tumores de tracto gastrointestinal, un antígeno carcinomatoso, un CA 19,9, sospecha de tumores generales o de línea media, una alfa-fetoproteína o una beta-HCG, unas sospechas de malignidades, por ejemplo, neuroendocrinas con una cromogranina A. Y pues estudios avanzados, pues además del ataque de tórax, abdomen y pelvis que se realiza contrastada, no está sugerido que se hagan estudios adicionales sin haber presentado signos, síntomas o cosas que nos sugieran una patología en específico, ya que va a ser un gasto de recursos, usualmente no va a haber ningún cambio en el pronóstico y puede haber unos hallazgos de unos falsos positivos. Entonces, pues estos son algunos ejemplos en donde tenemos una sospecha de cáncer de tracto de gastrointestinal como colonoscopia, endoscopia, un cuadro clínico y imágenes sugestivas de lesiones pulmonares con broncoscopia, una sospecha de tumores de cabeza y cuello, metástasis cerebral, neoplasias ginecológicas. Aquí está indicada la resonancia magnética en estos lugares en específico. Y en el cáncer, en el tumor de cabeza y cuello, y usualmente cuando ya tenemos histología y tenemos un tipo escamocelular, pues está indicada una panendoscopia, que sería una fibrobroncoscopia, una endoscopia de vía superior,
tracto gastrointestinal superior y una laringoscopia directa e indirecta. Y el PET corporal total, importante, no está indicado en la totalidad de los pacientes. Tiene unas características especiales, principalmente cuando hay metástasis a nódulos cervicales con sospecha de tumor de cáncer de cabeza y cuello, y adicionalmente cuando hay un cáncer de primario desconocido con metástasis únicas u oligometastásicas. Aparte de estas indicaciones, no hay una indicación clara para hacer un PET scan a todos los pacientes, ya que no tiene una alta especificidad y además de eso tiene pues una alta tasa de falsos positivos. Mamografía a las pacientes mujeres que tengan hallazgos positivos al examen físico y ecografía testicular a los pacientes con tumores metastásicos que tengan una sospecha de un origen germinal o de línea media. Eh, Daniel, si querés, espérate, yo hago una aclaración. Para este punto está claro que no nos encontramos frente a un verdadero primario desconocido. Teníamos una paciente con unos procesos expansivos óseos. Cuando nos enfrentamos a este tipo de hallazgos, digamos, lo primero va a ser partir de una muy buena revisión por sistemas, como bien señalabas. Lo segundo va a ser describir muy bien esas lesiones óseas. Dentro de las causas están los tumores primarios benignos de hueso, dentro de esos el encondroma, el condroblastoma y el fibroma condromixoide, e incluso el tumor de células gigantes, que si bien se considera una lesión benigna, puede llegar a tener metástasis. Pero pues ahí uno se vale de otros hallazgos por imagen, incluyendo la reacción perióstica, la determinación o no del ángulo de Cotman, que ya me hablaría de un probable proceso maligno primario de hueso, como el condrosarcoma, y sobre todo teniendo en cuenta la edad de la paciente, y en simultáneo descartar pues procesos como el mieloma múltiple. Entonces, para hacer la salvedad, no nos encontramos frente a un verdadero primario desconocido, sino a una paciente joven, sin ningún antecedente en apariencia, con unas lesiones multinivel, multisegmentarias, que abrían la posibilidad de que, esto representase la presentación, el curso metastásico de alguna neoplasia que hasta este momento no teníamos claridad de dónde se estaba originando. Eso, digamos, como para contextualizar un poco el hallazgo y el por qué empezamos como desde el enfoque, digamos, sistemático. No sé si el doctor Osma quiera agregar algo más al respecto. Sí, Julián, totalmente de acuerdo. Un cáncer de primario desconocido realmente es el resultado final de todo el abordaje diagnóstico que se realizó con esta paciente. Yo lo homologo mucho a la fiebre de origen desconocido. Paciente que llega a confiar un servicio de urgencia, pues no conocemos en ese momento el foco, no vamos a decir que es una fiebre de primario desconocido, porque es un diagnóstico claramente definido por unas alteraciones precisas. Y es realmente lo que se hizo con esta paciente. Lo que tenemos hasta este momento es una paciente joven con metástasis en la que se sospecha un primario que todavía estamos estudiando, pero realmente no está encasillada todavía como un cáncer de primario desconocido. Muy válida la intervención, Julián. Listo, profe. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a seguir con el estudio del caso de la paciente. Entonces, dentro de los estudios iniciales, pues se le hizo una radiografía de tórax, en donde pues podemos ver que aquí a nivel del hemitórax derecho tenemos una lesión que aparenta ser de origen extrapulmonar. Pues aquí con esta radiografía de tórax no podemos hacer como una diferenciación adecuada pues de ese tipo de, una caracterización adecuada de la masa. Entonces, pues, teniendo en cuenta los estudios que se ordenan inicialmente y lo que se le hace a la paciente, pues, se continúan los estudios con un TAC de tórax y abdomen contrastado. Entonces, pues, aquí a nivel del TAC de tórax y abdomen contrastado, sí podemos hacer la caracterización adecuada de esta lesión a nivel del arco costal, en donde ya voy a proceder a mostrárselas. Aquí podemos evidenciarla, pues, que es una lesión de un aspecto infiltrativo, que es intramedular, con unas extensiones extramedulares y con densidad de tejido blando, pues a nivel del tercer arco costal. Importante que aquí resaltan
pues esta lesión desplaza medialmente las estructuras, pero no hace una infiltración ni de la pleura, pues ni del tejido pulmonar. Entonces, pues aquí podemos ver evidenciar esta masa y pues a lo largo de este TAC se pueden ver unos conglomerados, unas adenomegalias a nivel pariliar y adicionalmente también se pueden ver unas adenomegalias a nivel retroperitoneal. Entonces, aquí en esta siguiente imagen, pues es para clarificar un poco de que efectivamente la masa no tenía ningún compromiso pulmonar y no había ningún tipo de infiltración a este nivel. Con esta TAC, pues radiología consideraba que estas lesiones tenían muchas características para ser lesiones metastásicas de un origen pues que no se conocía hasta el momento, pero pues que ellos no descartaban tampoco una enfermedad linfoproliferativa. Entonces, dentro de los estudios adicionales y valoraciones adicionales que se le hicieron, neurocirugía la valoró durante la hospitalización por unas infiltraciones adicionalmente que tenían la TAC a nivel de T10, T11, en donde pues ellos solicitaron una resonancia magnética de columna total, en donde no evidenciaron que había ningún tipo de estructuras o lesiones que infiltraran médula, ninguna patología que requiera intervención por su parte, y pues ellos cierran su interconsulta y continuamos nosotros como tratantes. Y en cuanto a ortopedia oncológica la valoró, como podemos ver aquí, ellos referían que tenían una alta sospecha de una enfermedad linfoproliferativa. Y pues ellos hicieron una biopsia guiada por TAC de una región, solicitaron una biopsia guiada por TAC de la región sacra o del ilíaco derecho para la valoración de estas lesiones líticas y adicionalmente se solicita una valoración por el servicio de hematología. Entonces, en cuanto pues, a la parte de nosotros de medicina interna, por estas lesiones pues, de características líticas, poliostóticas, que se tenían a pesar de que pues, la paciente era una paciente joven de 34 años sin ningún antecedente de importancia, pues, pues nos vimos obligados a, a descartar y a estudiar la posible presencia de un mieloma múltiple, en donde podemos ver que en la electroforesis de proteínas pues no había evidencia de una gamapatía monoclonal, pues tenemos unas proteínas de Benzion negativas y las cadenas livianas estaban pues en valores normales y no había una alteración en su relación. Adicionalmente pues se pidieron un perfil de vitamina D, una PTH y como inicialmente les mostré un perfil fosforocálcico que no mostraba ningún tipo de alteraciones que nos pudieran estar explicando estas lesiones líticas poliostóticas. Entonces, el día 2 de enero se realizó la biopsia de la lesión lítica que comprimía la articulación sacroiliaca derecha. Ese procedimiento se realizó por radiología intervencionista guiado por un TAC y no tuvo ninguna complicación a nivel del procedimiento. Ortopedia oncológica, cuando la valoró inicialmente, pues le había solicitado una gamografía ósea, en donde pues esto es una imagen ilustrativa, pero pues en la gamografía ósea había un compromiso óseo en múltiples niveles, lo que ya nos confirmaba lo que ya habíamos visto tanto en la TAC como en la resonancia que le había pedido neurocirugía, con afección en cráneo, en parrilla costal, múltiples segmentos de columna, sacro y miembros inferiores. Cabe aclarar que, pues, que estas gamografías óseas pueden llegar a ser un poco más sensibles cuando se trata más de lesiones blásticas que de lesiones líticas. Sin embargo, pues esto nos confirmó pues todo lo que ya habíamos visto en las otras imágenes y todo lo que tenía la clínica de la paciente. Entonces, en cuanto a la parte inicial del enfoque de la paciente que tenemos, se le hizo una historia clínica completa, se le hizo un examen físico completo, se le hizo unos estudios de analítica de química sanguínea adecuados. Y adicionalmente, pues se hicieron las placas y el TAC de tórax contrastado, el TAC contrastado de tórax, abdomen y pelvis. Entonces, hasta el momento tenemos una evaluación adecuada de la paciente y un enfoque adecuado que se realizó inicialmente. Entonces, ya cuando tuvimos la muestra que se tomó. Daniel, qué pena. Aclarar también que dentro de los estudios por imagen, la tomografía de abdomen no mostró lesiones en ningún órgano sólido representativas, ni en riñón, ni en intestino, ni pues dependientes de hígado. Listo, para también contextualizar un poco el por qué se decidió hacer la biopsia ósea a continuación. Exacto. Además, pues se comentó con cirugía de tórax y pues en vista de que digamos ya tenían una orientación, una ruta desde el punto de vista de ortopedia oncológica, se decidió hacer la biopsia de sacro más que la biopsia de esta masa extrapulmonar derecha que en algún momento también se había considerado era susceptible de biopsia.
Listo, profe. Sí, exacto, así como dijo el profe. Entonces no hay ningún tipo de lesión a nivel abdominal, pues con el TAC. Y sí, cirugía de tórax la valoró, pero consideró pues que ya se iba a hacer una biopsia a nivel del sacro. Entonces procedieron pues a no hacer la biopsia. Y aquí tenemos el resultado de la biopsia de sacro, de hueso, en donde tenemos, esto es una tinción básica, una morfología que sugiere un compromiso de neoplasia maligna de estirpe epitelial mal diferenciada. Y pues estaba pendiente la inmunohistoquímica para hacer la caracterización de este tumor. Entonces, ya antes de mostrarles los resultados de la inmunohistoquímica, vamos a hablar un poco acerca de la biopsia, en cuanto a la microscopía de luz, que es lo que se hace inicialmente. Pues vamos a ver usualmente estructuras glandulares. Las características son muy compartidas con muchos de los adenocarcinomas, que son el 80% de estos tumores, los cuales, pues, lo cual no nos va a hacer, no nos va a determinar como un primario, pues, con únicamente una microscopía de luz. Y adicionalmente, pues únicamente nos puede de pronto guiar cuando haya algunas características distintivas, como por ejemplo en un cáncer de ovario seroso papilar, como podemos ver aquí las papilas, o en un cáncer de células un cáncer gástrico con células en anillo de Seychelles, como las podemos ver aquí. Pero de resto, pues no nos va a distinguir un origen primario. Y en cuanto pues ya a la biopsia y los tejidos, pues como los estudios específicos y de inmunohistoquímica, entonces usualmente hay métodos tanto de 3 pasos como de 4 pasos. Aquí voy a hacer un poco de énfasis en el método de 4 pasos, me parece de pronto como un poco más ordenado y guiado. El método de 3 pasos al fin y al cabo hace como una mezcla entre los últimos, el tercer y el cuarto paso que ya les voy a mostrar. Entonces, ¿qué consiste este método de 4 pasos en cuanto a la inmunohistoquímica? Esto es pues a nivel de patología. Entonces, primero es identificar, identificar el tumor primario, el tipo de tumor, que es lo que ya les dije, pues diferenciarlo el linaje entre si es un carcinoma, un sarcoma, un melanoma o un linfoma. Se hacen este tipo de pruebas iniciales en donde pues según los marcadores, según pues la positividad de los marcadores, pues me va a diferenciar pues entre este tipo de linaje de tumores. Entonces ya cuando tengamos un linaje de tipo carcinoma, entonces pues ya vamos a proceder con el siguiente paso, que el siguiente paso sería como detectar los distintos tipos que tenemos de carcinoma. Entonces los distintos tipos de carcinoma pues son muy amplios, pues están ubicados a nivel de todos los sistemas, germinal, neuroendocrino, renal, escamocelular, adenocarcinoma. Y todos estos van a tener unas características típicas y específicas en la inmunohistoquímica con sus antígenos respectivos de cada tejido, lo cual nos puede pues orientar un poco hacia el diagnóstico y hacia qué tipo de carcinoma nos estamos enfrentando. Entonces ese sería como el segundo paso, ya después de que tenemos pues una inmunohistoquímica inicial con un diagnóstico de un carcinoma. Y ya posteriormente, cuando tenemos un diagnóstico pues, del posible, los tipos de carcinoma que tenemos, entonces ya se van a hacer el tercer y el cuarto paso, que sería caracterizar el carcinoma según el patrón de citoqueratinas. ¿Qué es una citoqueratina? Las citoqueratinas son proteínas celulares que ayudan a mantener las estructuras pues, de cada célula, y pues que cada sistema y cada órgano van a tener diferentes tipos marcadores de citoqueratina dependiendo pues de dónde estén. Y posterior a esto, pues hacer un nuevo cóctel o panel de anticuerpos contra los antígenos específicos para sugerir un posible origen de un adenocarcinoma. Entonces, aquí voy a parar un momento en donde pues, las citoqueratinas inicialmente del paso 3 que se van a solicitar serán la citoqueratina 7 y la citoqueratina 20. Entonces, podemos tener patrones en las que tenemos las dos citoqueratinas positivas, que esto nos va a orientar un poco hacia tumores del tracto gastrointestinal alto, páncreas, tracto biliar u ovario mucinoso. Entonces, pues adicionalmente se le hacen nuevos marcadores, nuevos anticuerpos, en donde pues con el patrón de cada uno me va a ayudar a diferenciar pues como, o a orientar cuál sería como el tumor de origen. Adicionalmente, pues tenemos el patrón de citoqueratina 7 positiva y citoqueratina 20 negativa. Este es donde más hay un mayor grupo es un mayor grupo heterogéneo o misceláneo de tumores, en donde pues tenemos todos estos que vemos aquí en la diapositiva, y adicionalmente se le hacen un nuevo perfil de 4 marcadores tumorales, pues de 4 anticuerpos contra antígenos dirigidos, en donde pues pues me van a dar patrones específicos respecto a las patologías tumorales que
monitoreo que tiene el paciente. Importante resaltar aquí, el TTF1 y los otros negativos es muy característico de pulmón. Y cuando este está positivo, adicional de una tiroglobulina positiva, también es muy característico de un cáncer de tiroides. Y pues adicionalmente, como podemos ver, esto es un proceso dirigido y pues escalonado. A veces se solicitan de posterior a la citoqueratina 7 y 20, pues ya el cóctel total de todos los anticuerpos dirigidos contra los antígenos para pues así con los resultados positivos y negativos de este primer paso, pues ya continuar con los resultados positivos y negativos de los segundos marcadores. Importante, voy a resaltar en esta parte, citocreatina 7 negativa y citocreatina 20 positiva. Este es de pronto como el más, entre comillas, específico para este tipo de patrones, en donde vamos a encontrar principalmente en los patrones de tumores adenocarcinoma de origen colónico. Y ya para terminar esta parte serían la citocreatina 7 y la citocreatina 20 negativas, en donde me van a como orientar un poco hacia estos tres patrones, próstata, riñón y glándula adrenal, y posteriormente se hacen nuevos marcadores, así como en esta primera parte les mencioné, y pues cada una, la positividad de cada una me va a diferenciar el posible origen de estos tumores, de estos tipos de tumores. Entonces, recalcar un poco, la citocreatina 7 negativa y la citocreatina 20 positiva van a ser muy características de colon. ¿Por qué lo digo? Porque esta es la biopsia que tenemos en nuestra paciente. Nuestra paciente tenemos un reporte de una citocreatina 7 negativa y una citocreatina 20 positiva. Entonces, pues, adicionalmente, pues, con un CDX2, que eso nos confirma un poco más que sea de tracto gastrointestinal. Y como nos comentan los patólogos, esto favorece el diagnóstico de un adenocarcinoma pobremente diferenciado con origen de tracto gastrointestinal inferior. Entonces, con esta patología, ya medicina interna solicitó una colonoscopia total y solicitó un concepto a oncología. Pese a que la paciente no tenía síntomas de gastrointestinales, pues como les dije, no solamente son la sintomatología, sino pues los exámenes y paraclínicos que van resultando, y esto pues era muy sugestivo de un tumor de tracto gastrointestinal inferior. Y cuando lo vio oncología, adicionalmente a la colonoscopia, solicitó una endoscopia de vías digestivas altas, ya que en ocasiones algunos patrones, algunos tumores gástricos o pues de la vía digestiva superior pueden tener este patrón inmunohistoquímico de un tumor de tracto gastrointestinal inferior. Adicionalmente pidieron un antígeno carcinoma y un CA19, ya que nos encontramos frente a un posible tumor de tracto gastrointestinal, y una resonancia magnética cerebral. En cuanto a las endoscopias y cronoscopias, la endoscopia que se realizó mostró una lesión de aspecto levantado, submucoso de gran tamaño, aproximadamente de 3 centímetros, ulcerada, de bordes mal definidos, en donde se realizó la biopsia de esta masa, y a nivel de colon encontraron que tenía una úlcera superficial de 8 milímetros cubierta con fibrina, de bordes regulares, la cual también fue biopsiada. Adicionalmente, pues se vio que el antígeno carcinoma embrionario salió ligeramente elevado en los límites superiores de 5.23, pero el antígeno CA19-9 sí salió marcadamente elevado. Y con esta biopsia de antro y de recto, en la biopsia de recto solamente se evidenció una área ulcerada con una inflamación crónica inespecífica, y en la biopsia de antro sí evidenció un compromiso por carcinoma, y estaban pendientes todas las inmunohistoquímicas. Entonces ya mientras se realizaban las inmunohistoquímicas, salían pues todos los resultados. El 20 de enero oncología la volvió a valorar. Ellos ya habían pedido una valoración por radioterapia, la cual se había realizado, ya se habían formulado los esquemas ambulatorios para hacer una radioterapia, y le solicitó pues apenas finalizada la radioterapia una quimioterapia sistémica paliativa con esquema Xelox. Y adicionalmente pidieron marcadores de inmunohistoquímica de HER2 para evaluar si había necesidad o no de adicionar un medicamento, pues a tener un medicamento adicional a la terapia Xelox que ya la habían ordenado. Y el 24, pues ya con cita de control por oncología para revalorar las biopsias y la inmunohistoquímica, pues se le dio salida a la paciente con un manejo ambulatorio pues ya especificado por cuidados paliativos para su dolor, fisioterapia, fisiatría, terapia ocupacional, nutrición y oncología. Entonces ese 24 de enero del año presente se le dio salida a la paciente. Vamos a darle en este punto la palabra al doctor Anderson Osma, oncólogo clínico del hospital. Gracias, Julián. Sí, realmente la indicación de la resonancia de cerebro para ese momento era porque
para el momento de la evaluación la paciente había referido cefalea al momento de la evaluación. Entiendo que al momento del ingreso no la refería. Y estamos frente al contexto de un paciente con un cáncer metastásico. ¿Sí? Habría que descartar compromiso también en sistema nervioso tratado, lo florido pues de la presentación metastásica, al menos a nivel óseo. La endoscopia estuvo indicada porque realmente no es el comportamiento clínico de un tumor o de un carcinoma o de un adenocarcinoma de colon. Para ese momento de la evaluación por oncología no se conocía todavía el resultado de la colonoscopia y lo que se hizo fue añadir pues la endoscopia de vías digestivas superior, puesto que es más, digamos, probable que un tumor de un tracto gastrointestinal superior haga metástasis a óseo que un tumor, que un carcinoma de colon, por ejemplo. Por eso se añadió, digamos, la endoscopia. Evidentemente, la endoscopia mostró un tumor primario cuyas características por inmunohistoquímica ya va a mencionar Daniel, pero el resultado de la inmunohistoquímica sí fue diferente al patrón de inmunohistoquímica reportado en la biopsia ósea, y eso es algo de lo más llamativo desde el punto de vista oncológico de esta paciente. Entonces, digamos que el mensaje es siempre dirigir los estudios de extensión a la sintomatología del paciente y a lo que uno va encontrando en el transcurrir de los estudios histopatológicos en la revisión por sistemas y en los demás, en los resultados de las demás ayudas diagnósticas. El doctor Jairo Rivera levantó la mano. Ya le voy a conceder la palabra. Adelante, doctor Jairo. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ok, yo creo que felicito al residente, hizo un trabajo muy interesante. De entrada, intentar como organizar la información es lo importante, pero me comentaba pues dentro del chat que el enfoque clínico implica un razonamiento probabilístico en muchas razones y un enfoque bayesiano. Pero hay tres probabilidades muy grandes o tres principios muy grandes para uno enfocar a un paciente y son básicamente la navaja de Occam, el principio del dictum de Hickam y la ley de Sherlock Holmes. Y lo primero que tenemos aquí presente y todo lo que nos está mostrando es que el principio de parsimonia se cumplió desde un principio. Entonces, lo más probable que teníamos era el lugar inicial donde teníamos que buscar el problema. De hecho, me llamó la atención, y gracias por la aclaración, respecto a la situación del análisis de la lesión ósea como el primer lugar de estudio, siendo que efectivamente está en la zona, se documenta la lesión, pero dentro del estudio de primer desconocido siempre se dice que hay que buscar un examen físico muy detallado y estudios endoscópicos superiores e inferiores de primera mano. Y la biopsia casi que se utiliza, el doctor oncólogo me corregirá, pero la biopsia se utiliza cuando yo tengo un primario desconocido, cuando ya tengo la biopsia, tengo ese dato, pero que en realidad al final definir el primario se da por la zona biopsiada y no en forma inversa, porque en este caso particular, como les decía, encuentro que se analizó el caso a partir de incertidumbres de lo más raro frecuente a lo más frecuente inicial. Entonces, creo que dentro de la actividad debe quedar claro que como médicos internistas, nuestro principio básico es razonamiento clínico. Y razonar implica tener las herramientas para hacer el orden de un enfoque adecuado y evitar reprocesos. Quisiera que el doctor en oncología me ayudara pues, un poquito más el proceso desde el punto de vista de la biopsia inversa para tomar decisiones. De resto, excelente, me pareció muy claro y felicito al residente. Muchas gracias. Excelente intervención, doctor Rivera. Sí, digamos que hay varios enfoques para las circunstancias de esta paciente, siendo, digamos, un poco académicos, digamos que el razonamiento estuvo muy certero. Es cierto lo que usted menciona acerca del razonamiento inverso de partir del resultado de una biopsia hacia los estudios endoscópicos, pero realmente revisando el caso, el único hallazgo que apuntaba a un primario gastrointestinal era una hemoglobina de 11.9.
y es un rango muy limítrofe como para pensar, digamos, en descartarlo. Yo, digamos que personalmente lo hubiera hecho, pero el razonamiento, digamos que de manera académica y sistemática fue, fue adecuado. Si bien usted tiene razón en que hay un enfoque sistemático diferente de encontrar la lesión primaria a como dé lugar, como inicialmente se hubiera hecho si se hubieran realizado los estudios endoscópicos. El razonamiento para este paciente fue adecuado y finalmente se encontró el primario, pero el enfoque parte del razonamiento de cada especialista, ¿cierto? Y usted muy bien pudiera haber hecho el razonamiento inverso, o más bien el razonamiento más sistemático, que es realizar los estudios endoscópicos, y si no encontrábamos una lesión primaria como tal, ya pasábamos a la biopsia de hueso, pero excelente aporte. Bueno, y hacer énfasis en que esta paciente no tenía dispepsia, no tenía historia de melena, no tenía historia de sangrado digestivo por alto o bajo, y de ahí que la necesidad de la endoscopia inicialmente sea algo discutida, ¿no? No pudiera pensar, tenía anemia, pues estúdiale el tracto gastrointestinal, sería válido. Muy bien. Adelante, Daniel. Listo, muchas gracias, profe. Ya para ir ya finalizando la charla, entonces vamos a, pues ya estos son los resultados finales de la biopsia del tumor gástrico, en donde se ve que pues se correlaciona, pues persiste la correlación de un CK7 positivo y un CK20 negativo con una cadena positiva. Entonces, pues esto pues nos hace una inmunohistoquímica y muy sugestiva de un adenocarcinoma de origen gástrico. Entonces, pues con este perfil de cadena positiva, el CK7 positivo y el CK20 negativo, pues y adicionalmente el HER2 que salió negativo, adicionalmente lo que oncología había solicitado. Entonces, pues aquí nos encontramos pues ante pues principalmente un adenocarcinoma gástrico tipo intestinal, en donde este adenocarcinoma gástrico es la cuarta malignidad más común y incluso es la segunda con mayor mortalidad, y aproximadamente pues el 95% de esos tipos de adenocarcinomas pues tienen un patrón epitelial glandular, como podemos ver aquí en la imagen. O sea, eso es muy característico pues de esta patología, y pues, no, pues está dentro de la clasificación de Lauren, que es la clasificación de tumores gástricos, que tenemos difuso, tipo difuso y tipo intestinal. Pues nuestra paciente cruzaría con este tipo de adenocarcinoma, tipo intestinal. Importante recalcar que nuestra paciente se sale como de todos los contextos de todo, pues de lo más común en cuanto a esta patología. Es más común en hombres, es más común en personas mayores de 50 años, personas de alto riesgo, pues principalmente a nivel pues, de países orientales, una incidencia que viene en disminución, pero importante. Lo único pues que cumplía nuestra paciente con esta patología es que tenía una localización en antro con su úlcera de 3 centímetros exofítica, lo cual la hacía pues también otra característica adicional. Sin embargo, de resto la paciente no cumplía como, así como con las características típicas de un adenocarcinoma gástrico tipo intestinal. Y pues algo, pues ya para ir finalizando, el doctor Correa nos hace como una historia natural de la enfermedad, en donde pues usualmente cuando tenemos una mucosa normal gástrica, tenemos una noxa, una inflamación crónica, ya sea una gastritis, un Helicobacter pylori, de forma crónica, pues va a haber unas subsecuentes etapas, así como pues una progresión tipo 1 de la enfermedad, en donde primero va a haber una atrofia, luego una metaplasia, luego una displasia y posteriormente un carcinoma intestinal. Entonces, también podemos ver aquí que nuestra paciente no se enfoca en estas casillas, ya que la paciente pues tenía 34 años y tuvo una progresión de una lesión a nivel gástrico que no ha producido ningún tipo de síntomas, ya con lesiones a nivel metastásico. Y pues ya para finalizar,
pues nuestra paciente pues tenía este perfil es usualmente el de perfil gástrico, en donde tenemos pues el CK7 negativo, el CK20 positivo, con un CDX2 que nos va a confirmar pues que usualmente es a nivel gástrico. Sin embargo, pues la paciente con la inmunohistoquímica nos habían resultado que tenía un CK7 negativo y un CK20 positivo, con un CDX2 pues que confirma que sea el tracto gastrointestinal, lo cual nos pues que es más a favor de que sea un cáncer de tracto gastrointestinal bajo colorectal. Sin embargo, aquí podemos ver que también hay ocasiones tracto gastrointestinal superior que están involucrados, y como pues nos dice la guía ESMO, ocasionalmente los tumores de tracto gastrointestinal pues pueden demostrar un inmunofenotipo colorectal. Entonces, y pues nuestra paciente tenía una cadena positiva, lo cual nos hace el diagnóstico del adenocarcinoma gástrico tipo intestinal. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario adicional, alguna duda, pregunta? Quedo atento. Yo quería preguntarle al doctor Osma sobre el rendimiento de la biopsia ósea, porque entendemos pues que hay varias distintas variables preanalíticas que pudiesen afectar el rendimiento de la misma. Y teniendo en cuenta que en esta paciente teníamos una lesión extrapulmonar, donde eventualmente sugerimos la biopsia inicialmente, pues después ya, digamos, se perdió el rumbo. Quería como preguntar desde su experiencia qué comentarios le merece el rendimiento diagnóstico de la biopsia ósea. Muchas gracias. Gracias, Julián. Realmente el rendimiento de la biopsia ósea para la detección de un primario como tal no es muy bueno. ¿Por qué? Porque la biopsia ósea va a un proceso de calcificación y ahí se pierden eventualmente la riqueza morfológica de la muestra como tal. Entonces, uno siempre debe buscar como un sitio en el cual tomar una biopsia que tenga un mayor rendimiento. Específicamente me refiero a una biopsia de tejido blando tumoral. Aún así, pues esta paciente le realizaron la biopsia ósea y afortunadamente, al parecer, la calidad de la muestra no se afectó. Lo que sí es llamativo es el patrón de inmunohistoquímica que apunta a un primario gastrointestinal bajo, y de ahí la discusión pues que habría que tener con el patólogo para precisar si de pronto es posible realizar un marcador más específico de tracto gastrointestinal inferior que ayude a precisar realmente si el tumor vino del tracto digestivo bajo. Pero clínicamente, y siendo como haciendo un enfoque más clínico que estrictamente guiado por inmunohistoquímica, yo diría que el tumor de esta paciente se originó en el tracto gastrointestinal superior, específicamente en el estómago, hizo metástasis y probablemente hizo una desdiferenciación a un tumor, a un patrón de inmunohistoquímica de tracto gastrointestinal inferior. Personalmente yo lo trataría como un adenocarcinoma de estómago. Probablemente algún otro colega explorará aún más el tracto gastrointestinal inferior. También es válido, pero es como lo que yo interpretaría de este caso por su presentación. Entonces, la respuesta es, no tiene a veces un adecuado rendimiento de la biopsia ósea y por lo tanto hay que buscar una biopsia de tejido blando tumoral.